El alimento favorito de la langosta son los crustáceos y moluscos, y tiene la capacidad de romper las conchas. Es de hábitos nocturnos y caza por la noche. Las langostas tienen la sangre de color azul, al igual que los caracoles y las arañas. Esto se debe a la presencia de hemocianina en su sangre, una sustancia que contiene cobre. La mayoría de las langostas no son de color rojo. El color rojo lo adquieren cuando han sido cocinadas, en realidad son de color verde oscuro. Las langostas cocidas son rojas porque la cocción transforma las moléculas de las proteínas de la concha de manera que absorben todo excepto la luz roja, que se refleja. Para escapar de una pelea, pueden desprenderse de una extremidad usando un músculo especial situado en la base, pero dado que la sangre de las langostas fluye a través de sus cavidades corporales, no de venas, se desangrarán hasta morir si la herida no se cierra inmediatamente. Las patas, las antenas y las pinzas pueden regenerarse, pero los ojos no. La langosta George aún está viva y coleando, con sus aproximadamente 140 años y 20 kilogramos de peso. Capturado por un barco pesquero en 2008, George se escapó de la olla gracias a un biólogo marino que se dio cuenta del extraordinario tamaño del animal, signo de longevidad en las langostas, y consiguió devolverla al mar. La quitina es una sustancia formada por glúcidos, o azúcares nitrogenados. Estos nitrogenados se utilizan como refrigerante, y como atmósfera inerte para conservar ciertos productos. De color blanco e insoluble en agua, constituye el material principal del que está formado el revestimiento exterior del cuerpo de los artrópodos, así como ciertos órganos de los hongos. La quitina se aisló de diversas fuentes naturales, incluidas langostas cubanas, langostinos de Sanlúcar, langostas de Noruega, langostinos, cangrejos de río, el cangrejo de río americano y el Fusarium oxysporum con un rendimiento del 14-25% sobre una base seca. Las propiedades fisicoquímicas de la quitina de las diferentes fuentes se estudiaron mediante espectroscopía infrarrojo y microscopía electrónica de barrido, y se determinó su grado de acetilación. La acetilación consiste en una reacción que introduce un grupo acetilo en un compuesto químico. El acetilo es un intermediario importante tanto en la síntesis biológica como en la degradación de muchas moléculas orgánicas. La quitina así obtenida es adecuada para aplicaciones biotecnológicas, por ejemplo, como material de soporte para inmovilizar enzimas, es decir, inmovilizar moléculas de naturaleza proteica que catalizan reacciones químicas, siempre que sean termodinámicamente posibles. Una enzima hace que una reacción química que es energéticamente posible, pero que transcurre a una velocidad muy baja, transcurra a mayor velocidad que sin la presencia de la enzima. Muchos animales, como los crustáceos, sufren periódicamente la muda cíclica del exoesqueleto. Durante este proceso, las fases amorfas de calcio mineral se estabilizan biológicamente por el magnesio, y se reservan para la posterior formación rápida de nuevo tejido de la cáscara. Sin embargo, es un misterio cómo los organismos vivos pueden regular la transición de las fases precedentes con precisión. Revelamos que la mineralización de la cáscara de los precedentes estabilizados con magnesio, se asocia con la presencia de proteínas ricas en ácido aspartico, y que es uno de los 20 aminoácidos con los que las células forman las proteínas. Se sugiere que un efecto cooperativo del compuesto rico en magnesio y ácido aspartico puede dar como resultado un cambio de cristalización en la biomineralización. Nuestros experimentos in vitro confirman que el magnesio aumenta la vida útil del carbonato de calcio amorfo, y el fosfato de calcio en la solución. El carbonato de calcio es un compuesto químico, en medicina se utiliza habitualmente como suplemento de calcio, como antiácido y agente absorbente. Es fundamental en la producción de vidrio y cemento, entre otros productos. El carbonato de magnesio es un suplemento mineral natural que se usa como complemento en dietas de pérdida de peso. Entre sus propiedades destacan sus efectos sobre el sistema digestivo. Ayuda a mantener sana la flora intestinal, a desechar las sustancias que el cuerpo no necesita, a aligerar las digestiones pesadas y combate los gases. También tiene propiedades relajantes. Pero además, el magnesio es necesario para que el cuerpo asimile correctamente el calcio que ingerimos, y nuestros huesos y dientes se mantengan sanos. El bicarbonato de sodio también es un compuesto mineral, aunque tiene otros elementos en su composición. Por lo tanto, el bicarbonato de sodio y el carbonato de magnesio no son lo mismo, ni tienen los mismos usos. El bicarbonato de sodio se usa mucho en panadería para que las masas liberen el gas que tienen. Por eso combate muy bien la acidez de estómago. Pero tiene un poder abrasivo que lo hace ideal para blanquear los dientes, por ejemplo. Es un limpiador natural tan útil que puedes usarlo como desodorante o champú. Y además, si frotas la plata con una solución de bicarbonato de magnesio quedará reluciente. El fosfato de calcio. Es una sustancia importante para mantener huesos y dientes sanos. No obstante, si se tienen elevados niveles de fosfato en la sangre durante mucho tiempo se puede presentar osteodistrofia renal, una complicación común de la insuficiencia renal. Se utiliza principalmente como aporte de calcio, cada gramo de la sal tiene aproximadamente un 38% de calcio,
de modo que la cristalización se puede desconectar temporalmente. Aunque el monómero ácido aspartico solo suspende transitoriamente la cristalización de minerales de calcio amorfos puros, realmente reduce la estabilidad de los predecesores, es decir, los productos químicos necesarios, estabilizados con magnesio para activar la transformación de las fases amorfas a las fases cristalizadas. Debemos entender que nos dirigimos hacia una estructura, o armadura cristalizada. Estos efectos de modificación sobre la cinética de cristalización pueden entenderse mediante un modelo de desolvatación de magnesio mejorado por ácido aspartico. El interesante interruptor basado en ácido aspartico de magnesio es una lección inspirada biológicamente de la naturaleza, que se puede desarrollar en una estrategia avanzada para controlar la fabricación de materiales. La solvatación es el proceso de formación de interacciones atractivas entre moléculas de un disolvente con moléculas o iones de un soluto. En la disolución los iones del soluto se dispersan y son rodeados por moléculas de solvente, lo mismo ocurre en las moléculas del solvente. Solvatación. Para comprender la noción, por lo tanto, primero debemos saber a qué se refieren otros términos. Se llama disolución a la mezcla de tipo homogéneo compuesta por un disolvente, también conocido como solvente, y uno o más solutos. En esta mezcla, los solutos se disuelven en el disolvente, de este modo, hay un nivel más alto de disolvente que de solutos en la disolución. Cuando los iones del soluto se disuelven, se produce la solvatación. Estos iones se separan entre sí, y comienzan a ser rodeados por las moléculas que componen el disolvente. La solvatación del ion está vinculada a su tamaño, ya que de él depende la cantidad de moléculas de disolvente que lo rodean. Puede decirse que la solvatación se produce a partir de las interacciones de un soluto con un disolvente, que llevan a la estabilización del soluto en la disolución. El proceso requiere que los iones de la red cristalina se liberen, para eso se necesita quebrar la atracción que existe entre los iones debido a la energía reticular. Los iones del soluto, al asociarse con las moléculas del disolvente, liberan una clase de energía que se denomina energía libre de solvatación. Es importante no confundir los conceptos de solubilidad, disolución y solvatación, aunque puedan tener ciertas semejanzas a simple vista. Mientras la disolución hace referencia al agregado de soluto en un solvente, o bien a aumentar el porcentaje de solvente en una determinada solución de existencia previa, el término solubilidad hace referencia a la cantidad máxima que se puede agregar de soluto al solvente antes de que su formación sea precipitada, o sea, de que se forme un excedente de soluto sin disolver. Otro concepto que entra en juego en este contexto es el de solvente polar. Se trata de aquel que posee una estructura molecular con dipolos y que suele presentar una constante dieléctrica alta. Sus moléculas polares son capaces de llevar a cabo la solvatación de iones ya que pueden cambiar la orientación de la porción que se haya cargada de forma parcial hacia el ion como resultado de la atracción electrostática. Dicho proceso de solvatación de iones desemboca en que el sistema se estabilice. Entre los solventes polares más conocidos, el agua está en el primer puesto, ya que es el que más ha sido estudiado y el más fácil de hallar en la naturaleza. A este grupo también pertenecen el dimetil sulfóxido, el acetonitrilo, el metanol, el amoníaco, la acetona, el etanol y el carbonato de propileno. Los mismos se pueden usar para la disolución de sales, entre otros compuestos inorgánicos. La biomineralización proporciona una estrategia inteligente para generar materiales funcionales, como esqueletos minerales y conchas, pero la comprensión de su mecanismo de control sigue siendo un gran desafío. A diferencia del modelo de crecimiento de solución convencional, los últimos logros sugieren una estrategia de fases múltiples de transformación de fases, y resaltan las inscripciones de precursores amorfos transitorios en la biomineralización. Las evidencias son el primer carbonato de calcio amorfo formado en espículas de erizo de mar, cutículas de crustáceos, y corales, etc. Las participaciones del fosfato de calcio amorfo en las primeras etapas durante las generaciones de dientes y huesos, y la posterior transformación en hidroxiapatita carbonatada se han aclarado in vivo. El papel precursor de carbonato de calcio amorfo y fosfato de calcio amorfo en la mineralización de calcio también ha sido confirmado in vitro por una serie de estudios de laboratorio. Se cree que estas fases amorfas son los reservorios para la cristalización, y los reforzadores mecánicos durante la formación biomineral. En realidad, los minerales de calcio amorfos puros son altamente inestables en ambientes húmedos, y por lo tanto, difícilmente pueden almacenar teóricamente en organismos vivos. Aditivos tales como magnesio, fosfato, y macromoléculas están implicados en las fases amorfas biogénicas, que actúan como estabilizadores efectivos. Sin embargo, no se ha descubierto cómo los organismos vivos desencadenan una cristalización rápida de los precursores almacenados temporalmente para producir los biominerales cristalinos finales. Aunque biomoléculas especializadas han sido identificadas como los reguladores de la nucleación y el crecimiento cristalino, sus funciones en la modulación de la transformación de fase rara vez se evalúa. En la naturaleza, los animales crustáceos experimentan periódicamente la muda cíclica del exoesqueleto, que es esencial para su crecimiento, metamorfosis y reproducción.
Armadillidium vulgare pertenece al isópodo del taxón crustáceo terrestre. La muda de este animal ocurre de forma espontánea en 4 etapas típicas: premoltura, intramuda, postmolt, e intermuda. Las capas en la cutícula se depositan y mineralizan en etapas claramente diferentes. Es decir, los iones de calcio en la cutícula antigua se reabsorben y almacenan en depósitos carbonato de calcio amorfo dentro del espacio ecdial de las primeras 4 esternitas anteriores en premoltura. La cristalización del exocutículo se induce en la etapa de intramuda. La nueva cutícula se forma a partir de los precursores carbonato de calcio amorfo, y su cristalización comienza con la apólisis, separación de la hipodermis de la cutícula dura existente, y concluye con la ecdisis, aparición real de la cutícula blanda y viscosa. La cristalización en exocutículo se completa en la etapa postmolt. La endocutícula se calcifica en posmoldeo tardío varios días después de la ecdisis. Una capa membranosa también se sintetiza durante el postmolt, y su terminación indica el inicio de la intermuda. Durante la etapa entre mudas, la cutícula del isópodo se puede dividir en epicutícula, exocular, endocutícula, y capa membranosa de afuera hacia adentro. La delgada epicutícula se compone de proteínas, y posiblemente largos alcanos funcionalizados. Exocuticle es una matriz de quitina proteína mineralizada con bifase de calcita, y carbonato de calcio amorfo. La endocutícula es una matriz de quitina proteína calcificada con solo fase carbonato de calcio amorfo. La capa membranosa contiene quitina y proteína pero no está calcificada. Aunque la transformación de fase de carbonato de calcio amorfo en calcita sea sugerido durante el ciclo de muda de esta especie, es desafortunado que no sepamos cómo el organismo vivo controla la cristalización precisamente en la etapa deseada. Esta pregunta sin resolver es en realidad una clave para entender los controles biológicos en la biomineralización.